El calor no cesa en la mayor parte de España, con los termómetros superando los 40 grados. Difícil faena para quienes trabajan al aire libre, cuando incluso a la sombra es difícil aguantar el sofoco. Lo peor son los incendios, avivados por las altas temperaturas que se viven ya en las comunidades autónomas de Cataluña y Navarra. Curiosamente, una dana está sirviendo de barrera para impedir que la ola de calor llegue a Canarias. Una tormenta nos salva del calor, pero ¿qué tal? Buenas tardes. Hay otra tormenta, la económica, que amenaza nuestros bolsillos. Como esos temporales que empiezan a verse antes de que lleguen, el mapa económico empieza a tornarse gris oscuro. Primero por la inflación, que seguirá subiendo, como el precio de los combustibles, que en la península supera los 2,15 euros el litro. Y luego por los tipos de interés que se van a disparar en España de no mediar el auxilio del Banco Central Europeo. Por si fuera poco, el precio de la electricidad apenas baja, a pesar del tope del gobierno. En lo económico, España aún no ve la luz. Como una ola que vemos venir pero no termina de romper, la financiación de nuestra deuda pública vuelve a ser un problema que el Banco Central Europeo ha tenido que conjurarse para reducir la prima de riesgo, justo cuando la Reserva Federal lleva a cabo la mayor subida de tipos desde 1994 para frenar la inflación. Medidas dolorosas para quienes pagan hipoteca o para el gasto público, que también tienen que pagar los combustibles al precio más alto que se recuerda, que según las gasolineras puede seguir creciendo incluso hasta los 3 euros o más. Los transportistas ya preparan nuevas jornadas de paro. Pues ya ven que la ola sigue creciendo. También hablaremos de una imagen que hemos visto esta mañana. Los líderes de las principales potencias de Europa, Alemania, Francia e Italia, paseando ya por Kiev como muestra de apoyo al presidente Zelensky en un momento crucial de la guerra con Rusia. Pero ese respaldo tiene matices, porque estos países son los más proclives en Europa a un entendimiento con Rusia cuando las circunstancias lo permitan. Es probable que esas circunstancias no se hayan dado aún, pero también Ucrania es probable que perciba hoy, además del apoyo de estos países, la presión de dialogar cuando toque. Otra guerra más sorda, menos definida, pero igualmente cruel, se está librando en la zona del Sahel, toda esta zona de África donde los estados no son capaces de contener la violencia provocada por la intolerancia religiosa, la lucha por los recursos o el tráfico de drogas y personas, además de la pobreza, un polvorín en el que las matanzas contra cristianos se extienden cada vez más y donde Rusia precisamente está ocupando el espacio libre que han dejado Francia y otros países. Y atención, una de las noticias del día: se espera que en otoño Sanidad comience a vacunar con la 4ª dosis de la vacuna contra el COVID, que será para toda la población, no solo la de riesgo. Lo acaba de anunciar la ministra de Sanidad, aunque falta especificar la fecha exacta. Se prevé que será en otoño porque en esa estación llegarán las fórmulas para las nuevas variantes. Carolina Darias explicaba ayer que la ocupación por COVID de las UCI está en torno al 5% y que es tremendamente estable. Y en la economía hablamos de esa tormenta perfecta y que amenaza nuestros bolsillos. Subida de la gasolina, subida de los tipos, subida de la electricidad. Respecto a esto último hay una gran desilusión por lo poco que ha bajado el coste de la luz con la llamada excepción ibérica. A ver si conseguimos descifrar las razones. Miguel Vega, te lanzo el reto de explicar este jeroglífico que es el recibo de la luz. A ver, ¿por qué topar el gas no ha bajado la electricidad tanto como se esperaba? Sí, pero antes de explicarlo vamos a ver en qué precio se fija hoy la factura de la luz. Después de bajar en 24 horas un 6% el precio de la luz, 48 horas después sufre un ligero repunte de un 3,2% y hoy pagaremos el kilovatio la hora 170 euros la hora, pero podría alcanzar y superar los 200 euros a las 10 de la noche. Pero ¿cuáles son los principales motivos que nos dicen los expertos? El primero, la ola de calor que golpea a la península
península que está provocando una gran demanda de la electricidad. Además, no se puede generar suficiente electricidad verde porque no hay suficiente viento y además el calor está provocando que no puedan funcionar las placas fotovoltaicas. También esa calima que está en estos momentos en la península baja las horas de funcionamiento de estas placas fotovoltaicas. El tercer punto que nos dicen los expertos es la compensación de las eléctricas, que ha subido un 48% en tan solo 24 horas. A pesar de ello, la ministra de Transición Ecológica asegura que si no tuviésemos esta excepción ibérica, la factura de la luz sería mucho más cara. La combinación con el incremento importantísimo del precio del gas en los mercados internacionales tensiona, pero insisto, afortunadamente tenemos en aplicación el mecanismo ibérico, si no hubiéramos visto 20-30 euros más por megavatio hora de lo que hemos estado viendo estos días. ¿De acuerdo? Y vuelve a una vieja amiga. Lo de amiga es una forma de hablar. La prima de riesgo, que vuelve a las preocupaciones cotidianas. El Banco Central Europeo ha tenido que dar un paso adelante para neutralizar el ascenso de ese peligro que encarece los préstamos a nuestro país. Estados Unidos, acosada por la inflación, anuncia el mayor incremento de los tipos de las últimas décadas. El Banco Central Europeo no quiere oír hablar de crisis, da un paso al frente para garantizar la estabilidad de los precios y que la inflación no supere el 2%. La reunión de urgencia ha tenido lugar después de que los países del sur de Europa, como Portugal, Italia, Grecia o España, hayan alcanzado esta semana niveles de prima de riesgo de 2014. Yo creo que es positivo que el Banco Central Europeo haya tomado medidas eficaces para garantizar que no se produce una fragmentación dentro de los mercados de deuda pública del euro. Creo que en este momento la prioridad tiene que ser preservar la estabilidad financiera y garantizar la integridad de los mercados de deuda pública del euro. Ursula von der Leyen asegura que desde que se iniciara el proceso gradual de normalización de políticas en diciembre de 2021, el Banco Central Europeo se ha comprometido a actuar contra los riesgos de fragmentación, reconociendo que la pandemia ha dejado vulnerabilidades duraderas en la economía de la zona euro. Y en este marco macroeconómico y global en Estados Unidos, la Reserva Federal ya ha anunciado su decisión sobre una nueva subida de tipos, que se espera sea la mayor desde 1994. El país se enfrenta a su peor inflación en 40 años. Poner coto a la escalada de precios es la principal prioridad económica del gobierno de Biden, quien culpa de este escenario a la invasión de Ucrania. Bueno, vamos a tratar de trazar un mapa, por lo menos a tratar de describir la fotografía económica que nos queda con un experto. Es Francisco Concepción, experto en asesoramiento financiero. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, prima de riesgo, tipos de interés más alto, ¿esto en qué se traduce? ¿En dinero más caro? Bueno, vamos a ver, la prima de riesgo, recordemos que, como muy bien has definido, nuestra vieja amiga, ¿verdad?, que hace tiempo no oíamos hablar de ella. Básicamente lo que mide es el diferencial del precio que paga nuestra deuda pública en relación al precio que paga la considerada deuda más solvente de Europa, que es la alemana, ¿no? O sea, esa diferencia de precios es esa famosa prima de riesgo. Naturalmente, cuanto más alta sea esa prima de riesgo, más cara es el precio al que nuestro país debe colocar su deuda pública. Y naturalmente los tipos de interés que al final acabamos pagando los ciudadanos también se ven referenciados al alza. Entonces, aumento de la prima de riesgo, aumento del coste de financiación, en este caso el Tesoro Español, y probablemente mayor esfuerzo presupuestario para hacer frente a ese crecimiento y que muy probablemente se acabe trasladando ese esfuerzo vía impuestos al total de los ciudadanos. Decías que la prima de riesgo efectivamente es una vieja conocida, pero ¿estamos en una situación similar a la de 2008? ¿En qué se diferencia la situación que tenemos ahora con la de entonces? Bien, vamos a ver. Aquí hay que hacer un poco también de historia, porque debemos recordar que venimos de una época de políticas monetarias ultra expansivas, donde, entre otros mecanismos, se puso en marcha la posibilidad de que el Banco Central Europeo comprara emisiones de determinados países, básicamente lo que antes conocemos como PIGS, básicamente los países de Portugal, España, Italia y Grecia. ¿Qué sucede? Que cuando los bancos centrales empiezan a retirar estos programas expansivos en materia de política monetaria, afloran de nuevo las dificultades o las ineficiencias, entre otros, de esos países que he mencionado. De hecho, nuestra prima de riesgo o nuestro coste de la deuda a 10 años se ha disparado de apenas un 0,8% a, esta mañana lo acabo de mirar, en torno al 3,1%, ¿no? Entonces, de ahí que el Banco Central Europeo se viera obligado a reunirse de urgencia ayer
para evitar esa fragmentación, que es el término que le han dado, ¿no? Es decir, cómo evitar que la mitad de Europa o la mitad sur de Europa vea de golpe tan perjudicadas sus condiciones de financiación en relación a las condiciones de financiación de los países del norte de Europa. Claro, eso ha aflorado de golpe, insisto, desde el primer momento en que el Banco Central Europeo anunció que retiraba parte de esos programas de política monetaria expansiva, esos programas de compra de deuda, en este caso, de deuda española. Claro, pero ¿esto a cambio de qué? O dicho de otra manera, el Banco Central Europeo respalda a España, ¿pero puede pedir algo a cambio? Naturalmente, es decir, vamos a ver, aquí participamos en un club común, ¿no? Que es el club del euro, en el que, entre otras obligaciones, pues debemos guardar una ortodoxia financiera, una estabilidad presupuestaria, una estabilidad tanto en términos de deuda pública como de déficit, y hemos de decir que España no sale muy bien parada en la foto en ninguno de los dos aspectos. Tiene un déficit primario crónico bastante elevado y tiene una deuda sobre PIB que ya roza el 127%. Luego, nuestro perfil financiero está bastante deteriorado respecto al perfil del que disfrutábamos, vamos a decirlo así, en el ejercicio 2008. Entonces, bien, claro, eso puede exigir, o si no lo sabemos todavía, pero si la solución viene por programas de ayuda o de asistencia, claro, quien nos provee de esas asistencias o de esas ayudas puede exigir pues determinadas medidas que nos vuelva a una situación de equilibrio presupuestario o de unas políticas desde el punto de vista del gasto más ortodoxas, naturalmente. En la anterior crisis fueron recortes lo que se solicitó. Vamos a ver qué es lo que ocurre en esta, sí, pero la cosa claro, podría ir recortes sobre un exceso de gasto. Claro, es que recortes sobre un exceso de gasto, ¿no? Es decir, es que si tú ingresas 10 y te gastas 14 y luego te obligan a gastar 12, lo que recortas es el más 4, ¿no? Recortas el exceso de gasto, no recortas tus gastos, ¿no? Entonces, correcto, hay que gastar lo que se tiene, ¿no? Como cualquier familia, entendemos. La última, Francisco, la Reserva Federal Americana, ahora hablando ya de los tipos de interés, acaba de hacer el mayor recorte desde el año 94, 3/4 de punto. ¿Su homólogo europeo es normal que haga lo mismo ahora, en breve? ¿Es lo que ustedes esperan? Sí, lo que ha hecho la Reserva Federal es aumentar precisamente esos 75 puntos básicos, 0,75, priorizando el objetivo de estabilidad de precios, de inflación, frente a los periodos de crecimiento, que es el objetivo habitual de la Reserva Federal. Europa hará lo mismo. De hecho, Europa normalmente va retrasada respecto al momento del calendario en el que se toman este tipo de decisiones, pero no le quedará más remedio que en el campo de los tipos de interés, subir los tipos de interés a un tipo más o menos, digamos, objetivo en torno del 1 o 2%. El Banco Central de Suiza esta mañana sorprendió con una subida de tipos de interés también, así que me temo que la única solución o el único camino va a ser ese. No sabemos el volumen, es decir, si son 0,5, un punto, 1,25, ni el calendario, pero parece indicar que de lo que queda de ejercicio 2022 veremos subidas en torno al 0,5%, incluso el 0,75%. Bueno, y eso llevará a la subida del Euribor, probablemente a la de las hipotecas, y bueno, con todos los gastos que está habiendo, pues se va a notar, Francisco, eso ya no hace falta que me lo confirmes, que eso ya no lo vamos imaginando nosotros. Claro, son dos tipos de interés distintos, el Banco Central Europeo, que es un tipo director, y el Euribor ya recoge esta subida, desgraciadamente para nosotros. Francisco, muchas gracias. Buenas tardes. Un placer. Buenas tardes. Bueno, pues ahí está esta situación que en buena parte se ve, si no provocada, seguro que agravada por la guerra en Ucrania. El presidente de Francia, junto al canciller alemán y el primer ministro italiano, las tres grandes economías de la Unión Europea, nada menos, se han desplazado a Kiev para reunirse con el presidente Zelensky. Ahí están Macron, Scholz y Draghi, rodeados, ya se imaginarán, de un gran despliegue de seguridad. Se han dirigido primero hacia Irpin, la ciudad clave en la contención del avance ruso. A esta hora mantienen un encuentro con el presidente ucraniano. El presidente francés se ha referido a sus palabras de ayer en las que pedía a Zelensky negociar con Putin el fin de la guerra. Avec lui, j'ai toujours été constant. La France est aux côtés de l'Ukraine depuis le premier jour. Et le président Zelensky lui-même a toujours voulu discuter avec le président Poutine. Aujourd'hui, il faut que l'Ukraine puisse résister et l'emporter. Et donc nous sommes aux côtés des Ukrainiennes et des Ukrainiens sans ambiguïté. Nous avançons. Bueno, mientras los bombardeos continúan, así ha quedado el tren de la organización humanitaria World Central Kitchen tras ser alcanzado por un misil ruso. Lo denunciaba en redes sociales el chef José Andrés, que es la cabeza visible de esta ONG. Asegura que por fortuna no hay heridos, sí que se ha perdido toda la comida que transportaba ese vagón, según ha referido.
Y la comida es importante, las semanas siguen pasando y el acuerdo para poder sacar el grano bloqueado en Ucrania no llega. Turquía ofrece una nueva alternativa por mar, pero Estados Unidos la descarta. Joe Biden asegura que si esos barcos mercantes parten de Ucrania cargados de grano, Rusia los hará saltar por los aires. Ante la negativa de Ucrania a desminar los puertos que controla por temor a que sean atacados por Rusia, Turquía propone un plan alternativo. Como se conoce la ubicación de esas minas, se establecerían corredores seguros a los puertos sin tener que desminar, propone el ministro de Relaciones Exteriores turco. Serían los buques de la Marina ucraniana quien conoce la ubicación de ese entramado de minas acuáticas los que guiarían a los graneleros hasta una zona neutra. De ahí, Turquía los escoltaría por el Bósforo hasta su llegada al Mediterráneo. El embajador de Rusia ante la ONU asegura que Moscú garantizará un paso seguro si se establecen esos corredores entre minas. Pero Estados Unidos desconfía de Rusia. No se puede sacar por el Mar Negro porque saldrá volando del agua, asegura el presidente estadounidense, quien ve más factible la vía ferroviaria. Pero hay un problema, el ancho de vía ucraniano es diferente al ancho de vía del resto de Europa, por lo que un mismo tren no puede transitar en ambos territorios. Por ello, Biden propone llevar en tren ese grano hasta la frontera con Polonia, ahí construir silos que permitan traspasar el cargamento de trenes ucranianos a europeos y que estos lo conduzcan hasta el mar Báltico para su distribución mundial. El mandatario norteamericano advierte: eso llevará tiempo, dice. Y todo contando con que Rusia no siga saboteando las líneas ferroviarias ucranianas. En este panorama tan inestable, cada día es más caro llenar el depósito del coche, con la gasolina a punto de alcanzar los 2,15 euros el litro en la península. Aquí, por suerte, es un poco menos. Desde las gasolineras ya alertan de que los precios van a seguir subiendo como hasta ahora. Actualmente, el precio de la gasolina se está pagando un 66% más caro de lo que pagábamos hace justo un año. Pero la situación no es buena, tampoco para las gasolineras. La Confederación de Estaciones de Servicio asegura que desde 2019 ya han desaparecido 492 empresas del sector, llevándose por delante 1.516 puestos de trabajo. Hablamos con Nacho Rabadán, presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Solo director general, ¿eh? No me crees más problemas de los que ya tengo, por favor. Director general, bueno, ya te habíamos ascendido, pero bueno. Nacho, ¿ustedes no ven freno a esta subida de los combustibles? Pues lo cierto es que no. Si miramos los gráficos desde que empezó el año, pues vemos que cada semana un poquito más, un poquito más, un poquito más, y es una situación insostenible. Los primeros perjudicados son los consumidores, ya sean particulares o profesionales, pero es que las estaciones de servicio estamos pagando hoy 20.000 euros por cisterna más de lo que pagábamos el día 1 de enero. Con lo cual, pues la situación es muy difícil y lo peor es que no parece que tenga fin. Ya, ustedes dicen que incluso se podría llegar a los 3 euros por litro a este paso en la península. Pero bueno, lo que está claro es que esta subida se come ya los 20 céntimos de ayuda del gobierno, ¿no? Sí, absolutamente. Ya con la gasolina hace ya tiempo que nos la comimos y con el gasóleo pues yo creo que hoy ya estaremos con esos 20 céntimos más caro de lo que era el día 1 de abril. Claro, si la cuestión no es esa, la cuestión es necesaria pedagogía y explicar didácticamente a los ciudadanos por qué está pasando esto. Este problema que tenemos aquí lo tienen todos los países de Europa, ¿eh? Italia, Alemania, Francia, todos ellos han aprobado o bien rebajas de impuestos o bien bonificaciones parecidas a las de España para tratar de minimizar el impacto que el carburante tiene en empresas y familias. Y claro, todos los habitantes de esos países están viendo cómo parece que no sirve de nada porque el precio sigue subiendo. Sí sirve, porque si no, en el caso de España estaría 20 céntimos más caro todavía. Con lo cual, servir sirve. Lo que pasa es que tampoco es que sea demasiado consuelo porque tenemos que seguir pagando unas facturas inasumibles. Claro, esa es la cuestión que le planteo, porque ¿qué lleva una estación de servicio a cerrar? Porque al fin y al cabo el combustible hay que seguir vendiéndolo, los coches se tienen que seguir moviendo. Sí, pero pensemos, a partir de un determinado nivel de precios se empieza a destruir demanda. Eso lo tenemos comprobado.
Ahora es muy raro el vehículo que llega a nuestras instalaciones y pide un llenado del depósito, a no ser que sea un vehículo profesional o de algún autónomo que lo necesite para trabajar. Si es un vehículo particular que se utiliza fundamentalmente por razones de ocio, para tener movilidad, para ir a la compra o que sea, pues los consumidores empiezan a buscarse alternativas. Por lo cual, con una demanda a la baja y además teniendo que soportar la carga de ir adelantando estas bonificaciones, ¿no?, con cada litro que repostamos, pues la situación es muy difícil. De hecho, 1 de cada 5 estaciones de servicio está en riesgo de impago a sus proveedores. Esta es la realidad. Claro, pero ¿no está pagando la Administración en tiempo y forma ese dinero, esas cantidades que ustedes están adelantando? En líneas generales se está pagando en unos plazos, vamos a decir, bastante razonables. En 10, 15 días se están haciendo la mayoría de los pagos. Es verdad que sigue habiendo excepciones y es verdad que esas excepciones, a quien le toca la China, pues está en una situación muy difícil. Hace poco me contaba en el caso de un empresario que todavía no ha cobrado lo adelantado en abril. Pues imaginaos la situación de esa empresa que probablemente tendrá inmovilizadas ahí 90.000 euros, ¿no?, a la espera de que le pague la agencia tributaria. Pero he de decir que en líneas generales los pagos están funcionando bien, en buena medida por la buena voluntad y el buen hacer y la profesionalidad de los funcionarios de Hacienda, que están agilizando al máximo esos trámites, sabedores de que nos va literalmente la vida en ello. Bueno, pues Nacho, ahí está la situación, la fotografía de cómo está la situación. Ojalá cuando empiecen a bajar los precios también podamos hablar, pero en plan positivo ya. Ojalá. Vamos a ver cuándo ocurre esto, porque a corto plazo se ve difícil. Gracias, Nacho. Gracias a vosotros, siempre un abrazo. Bueno, pues así está la cosa. A la vuelta de publicidad vamos a hablar precisamente de los esfuerzos de otras cuestiones que se están llevando fuera y dentro de las islas. Dentro de un momento. Cuatro minutos para las 2 de la tarde. El año pasado, 2021, fue el año de los grandes éxodos. Es así como define SEAR en su informe anual la situación de los migrantes en el mundo. Si nos paramos en Canarias, es la cuarta comunidad con más peticiones de asilo. Llama la atención la protección hacia los malienses que llegaron a las islas. Más del 80% de ellos ha conseguido el estatus de refugiado. Aún así, la espera puede durar aún más de un año. Bueno, ahí veían a Juan Carlos Lorenzo, que es delegado de SEAR en Canarias. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. Oye, ¿de verdad somos la ruta más peligrosa del mundo? Lo digo porque aquí en este programa vemos a diario los problemas y la peligrosidad de rutas como la centroamericana, que se dirige, por ejemplo, a Estados Unidos. ¿La Canaria es más peligrosa aún? Es mucho más peligrosa. O sea, la ruta canaria proporcionalmente supone el 20% de las muertes que se producen en el tránsito por mar en todo el mundo, que está en alrededor de 5.800 personas, según datos de la Organización Internacional de las Migraciones. Es la ruta más mortífera del mundo, por muchas razones. Por el tipo de embarcaciones cada vez más frágiles, por la distancia y también por el estado del mar. Por tanto, que una de cada 4 personas, 1 de cada 5 personas muera en la ruta migratoria canaria debería hacernos reflexionar, porque son datos insoportables. Claro, quizá a que sean más soportables, por así decirlo, ayuda el que no se ven, el que no se saben, el que muchas desaparecen sin saber realmente qué es lo que ocurre, ¿verdad? Sí, estamos hablando también, en cualquier caso, de cifras que no tienen en cuenta o que no cuantifican, porque es imposible hacerlo, lo que se llaman los naufragios invisibles, es decir, lo que no se ve quizás no, con lo que no se ve quizás no simpatiza tanto, pero tenemos muy claro que las personas están falleciendo en la ruta migratoria. Vemos cada día, en cada momento, situaciones de una tragedia increíble, de niños, de mujeres que fallecen. El año pasado fueron en la ruta migratoria canaria, en que murieron 1.109 personas, de ellos eran 90 y pico personas, mujeres y niños. Son realidades que suceden y suceden muy cerca, suceden aquí al lado, y con las que convivimos quizás de una manera, no digo desde la indiferencia, pero sí desde una apatía que hace que quizás no nos activemos en seguir solicitando vías legales y seguras para evitar que la gente se siga jugando la vida en el mar. Yo creo que eso es fundamental, no dejarnos llevar por la apatía ni por la indiferencia, porque al final construimos un muro de invisibilidad que hace un flaco favor a proteger derechos, entre ellos de las personas migrantes.
Oye, Juan Carlos, ustedes destacan las que a su juicio son muy pocas peticiones de asilo que se resuelven favorablemente. Sin embargo, dan también un dato positivo, que se ha doblado la concesión de asilo respecto al pasado año o respecto al año anterior. ¿Esa tendencia creen que continúa, una tendencia al alza en la concesión de asilo? Esperemos que sí, porque es verdad que en el año 2020 solo el 5% de los expedientes resueltos adquirían algún tipo de protección, sin embargo en el año 2021 se ha duplicado. Pero claro, duplicar el 5% al 10% o al 10,5% tampoco entendemos que es un mérito significativo. Nuestra idea es que la tendencia sea el proteger derechos y proteger a las personas, y sobre todo que las personas accedan al procedimiento de asilo. Durante el año pasado ha habido obstáculos, como la exigencia de visado de tránsito a la gente que viene de Siria, de Palestina, de Yemen, como el hecho de exigir de alguna manera ciertos obstáculos para poder obtener alguna cita o para la entrevista de asilo, que hace que la gente no acceda al procedimiento. Y eso hay que removerlo. Eso por un lado. Y por otro, el hecho de, como un dato positivo, y es que la mayor parte de las personas malienses que han solicitado asilo, el 82% lo han obtenido la protección, pero por contra, cuando se trata de personas que de Venezuela, de El Salvador, de Honduras, que vienen en situaciones de violencia brutal, estructural en la sociedad, pues reciben muy poca protección. Por tanto, entendemos que hay un amplio camino de mejora para garantizar derechos y garantizar protección internacional en el Estado español. El Estado español precisamente ha hablado de dar una mayor agilidad a la regularización de personas que se encuentren aquí en situación irregular. No sé si ustedes están notando, están percibiendo de alguna manera esa declaración de intenciones. Bueno, nosotros sí que estamos viendo que se están dando pasos. Uno de ellos es el hecho de reformar todo lo que es el reglamento que tiene que ver con el dotar de permiso, el reglamento de extranjería en relación a los menores extranjeros no acompañados y a dotarlos de un permiso de residencia y de trabajo si tienes mayor de 16 años y menos de 23. Notamos cuando hablamos de migraciones circulares intentar agilizar todo lo que tiene que ver para obtener un permiso de trabajo y que la movilidad laboral y que las migraciones circulares vinculadas al trabajo sean una realidad. En cualquier caso, son pequeños pasos que no resuelven realidades como la que vivimos en el Estado español, en el que hay un número ingente de personas en situación irregular que no pueden ser expulsadas y, por tanto, apoyar la campaña de regularización ya como un elemento de introducir en el circuito, incluso en el circuito de la corresponsabilidad ciudadana, a las personas migrantes que están siendo explotadas laboralmente, yo diría que hasta en el mejor de los casos, pero entonces ese tipo de pasos hay que seguir dándolos y sobre todo también facilitando el acceso al derecho de asilo a muchas personas que no lo tienen. Intentar ser igualitarios, Roberto, porque es importante que todo lo que se ha hecho en un contexto como Afganistán, como Ucrania, sea tomado como buenas prácticas y replicado en toda aquella persona que lo necesite, independientemente de su origen o de su procedencia. ¿Sigue siendo España un lugar de paso en la mayor parte para las personas que vienen a Europa o no? O sea, se observa que España ya llega a ser también el lugar final, el destino final de muchas de estas personas. Sigue siendo, y Canarias sobre todo. Canarias es un lugar de tránsito en un proyecto migratorio que es mucho más amplio y que Canarias no debe hacerse en una primera etapa. España también sigue siendo una zona de tránsito, salvo normalmente aquellas unidades familiares en que los hijos generan cierto arraigo en los barrios, en la comunidad, en los colegios y demás, que a lo mejor hace que la gente se enraice más. Pero la realidad es que Canarias y España también siguen siendo un lugar de tránsito a otros países europeos. La gente quiere ir allí donde hay comunidades normalmente identitarias con tu país de origen. Y en España pues no suele producirse, sobre todo en personas de origen africano. Quizás cuando hablamos de personas de origen latinoamericano, España, por vínculos históricos, y Canarias aún más, no solo históricos, sino culturales y de hermandad, pues suele ser un destino o podría ser un destino final. Bien, pues Juan Carlos, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchos de esos refugiados huyen de guerras, de ataques violentos que acaban con miles de vidas. De hecho, estos ataques, y ya lo saben, suceden en muchas ocasiones en África. Solo en 3 meses han sido más de 300 los muertos por la violencia, muchos de ellos perseguidos, por ejemplo, por ser cristianos. Según un informe de la organización Puertas Abiertas, en lo que va de año, 1 de cada 5 cristianos han sido asesinados en ese continente. Más de 300 fallecidos solo en 3 meses. Es la cifra que refleja el incremento de los ataques yihadistas en África. Uno de ellos este fin de semana en Burkina Faso. En ese ataque se pudo recuperar los cuerpos de al menos 80 personas, pero lo cierto es que las víctimas mortales podrían superar las 100 personas asesinadas. Y aprovechando la retirada de las tropas francesas, otro ataque este fin de semana en Mali acababa con la vida de 8 personas. Ante la oleada de ataques, regiones africanas como Togo decretan el estado de emergencia.
Colectivos como la organización Puertas Abiertas denuncian una posible persecución al cristianismo. De hecho, según la lista mundial de la persecución 2022, 1 de cada 5 cristianos han sido asesinados en África. En nivel extremo están Libia, Somalia y Nigeria, y los últimos ataques violentos que se han producido en Burkina Faso, Togo, Mali y el Congo. Y un ejemplo de esta violencia, el tiroteo en una iglesia que mataba a más de 50 personas, incluidos niños y niñas en Nigeria, y que mostraba la dureza tras la incursión de dichos grupos armados. Y buena parte de esa violencia, lo han podido ver en el mapa, se desarrolla en la inmensa zona del Sahel, relativamente cerca a nosotros, a Canarias, y que se está convirtiendo en un polvorín cuyas consecuencias de inestabilidad todavía desconocemos. Hablamos con nuestro especialista en la zona, Pepe Naranjo. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, las guerras religiosas son solo una de las múltiples violencias, ¿no?, que ocupan la zona del Sahel. Sí, bueno, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? El Sahel en este momento representa una seria amenaza para la estabilidad en el continente africano, con conflictos que tienen no solo esta índole, digamos, religiosa. Es verdad que el yihadismo promueve una interpretación radical del Islam, pero las principales víctimas, y mueren cristianos, ¿no? Lo hemos visto en este reportaje previo, ¿no? En Nigeria y en muchos países están falleciendo cristianos, pero las principales víctimas son musulmanes, son los propios musulmanes que huyen de pueblos como la matanza que hubo en Burkina Faso, como lo que está ocurriendo en Mali, en el norte de Togo. Digamos que el yihadismo no respeta demasiado ni a cristianos ni a musulmanes que no comparten su ideología, ¿no? En Nigeria también lo estamos viendo. Y esto es una seria amenaza para la estabilidad en África, pero también para la estabilidad mundial. No es solo un problema de África, ya lo decía Antonio Guterres recientemente, ¿no? Así que yo creo que habría que estar muy, muy atentos a los movimientos que se están dando de población, desplazados, que huyen de estos países, que se desplazan a las ciudades y que luego pueden intentar llegar a Europa, ¿no? Está habiendo muchísimo movimiento en este momento en el Sahel y un incremento terrible de la violencia contra los civiles. Sí, efectivamente, es que, bueno, hemos visto ahora estas matanzas contra cristianos, pero es que las estamos viendo últimamente. No sé si en mayor medida, tú que has seguido observando la zona desde hace mucho tiempo, ¿crees que se están incrementando los actos de violencia sobre las personas en esa zona? Sí, no, sin duda, sin duda. Yo llevo 11 años viviendo en Senegal y me he movido mucho por Mali, por Burkina y por Níger en los últimos años y hay un deterioro de la situación tremendo. Yo creo que es de las crisis que más rápido avanzan en el mundo, porque hace apenas 5 o 6 años no era ni de lejos la situación que vemos ahora, con Mali absolutamente desfondado, con 2/3 partes del país fuera de control del Estado. Burkina Faso exactamente igual, el contagio de la violencia llegó hasta Burkina. Níger hay una seria amenaza tanto en el este como en el oeste y esto se traduce en ataques constantes, ¿no? Es verdad que saltan a los medios de comunicación occidentales muy de vez en cuando hay una matanza como la de este fin de semana en Seitenga con 86 muertos, pero los ataques son constantes, el goteo de muertos es terrible y estamos hablando ya de más de 4 millones de desplazados y de refugiados en esta región, ¿no? Con lo cual, sin duda que hay un deterioro de la situación, un incremento de la violencia y una incapacidad notoria por parte de los ejércitos de la región para frenar un yihadismo que avanza y que ni siquiera Francia con su operación militar pudo contener. Ahora además estamos viendo cómo los rusos están entrando en escena cada vez más. Exactamente, la retirada de Francia, la entrada de Rusia, ¿está influyendo en algo en esta situación? ¿Para bien o para mal? Bueno, se ha observado cómo las matanzas continúan, cómo el deterioro de la situación no se ha detenido, ni mucho menos, y de hecho allí donde están operando los rusos, sobre todo a través de los mercenarios de Wagner, estas masacres a veces se producen por parte de los ejércitos, en el caso de Mali, con el apoyo de los rusos, con lo cual digamos que los civiles están un poco entre la espada y la pared de los grupos armados no estatales, de los grupos yihadistas, y por otro lado de ejércitos que muchas veces no tienen demasiado respeto por los derechos humanos. Con lo cual la situación que estamos viendo es cada vez más explosiva y cada vez más dramática para estos civiles que intentan huir de alguna manera y que van bajando, en el caso de Burkina hacia el sur, en el caso de Mali yendo hacia el centro, intentando escapar de esta violencia desatada y que desgraciadamente vemos que en los medios de comunicación, pues hablamos, pero el centro, el foco de la atención mundial está puesto en Ucrania y en otros lugares, cuando aquí se está desarrollando una auténtica guerra sin cuartel.
de hecho, incluso las autoridades del rey hace poco hablaba del flanco sur de Europa refiriéndose a este asunto, reclamando atención. Pero hay otro tema también de actualidad hoy, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha parado los aviones con los que el gobierno británico quería llevar a los migrantes que llegan a su país hasta Ruanda. Boris Johnson insiste en que va a continuar con su plan. And we are on the side of people who come here safely and legally. Bueno, él argumenta que está a favor de los que llegan de manera legal y asegura que está haciendo bien las cosas. El primer ministro siempre ha defendido que estas deportaciones servirán para combatir las redes de tráfico de personas. Por su parte, Ruanda, el país de acogida, insiste en que los derechos de los expulsados no corren peligro. El Tribunal de Derechos Humanos lo ha prohibido, pero claro, también hay que ver qué es lo que entiende Ruanda. Bueno, por derechos humanos probablemente sea muy distinta. El baremo que se tenga en este lugar, lo hemos comentado en alguna ocasión, Pepe, al que se tiene, por ejemplo, en Europa, ¿no? Así es, ¿no? Ruanda, y esto lo han destacado las ONGs y los propios abogados que han conseguido paralizar de momento estas deportaciones de migrantes a Ruanda, recuerdan que es un país en donde, bueno, pues es prácticamente un estado policial, en donde las libertades no son respetadas. Desde luego no es el mismo estándar de respeto de libertades que tenemos, por ejemplo, en muchos países occidentales. Y luego que estamos hablando de migrantes que proceden de países como Irak o Siria, donde hay guerras absolutamente claras y manifiestas, y que los que llegan hasta el Reino Unido lo hacen huyendo de situaciones que han puesto en peligro sus vidas, con lo cual yo creo que este tipo de deportaciones, como han recordado los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que han logrado paralizar de momento las deportaciones, esta medida del Reino Unido de alguna manera atenta contra el principio de asilo, que es un principio del que se ha dotado Europa desde hace mucho tiempo, y es el de proteger a aquellos que huyen de conflictos, y que nace además después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para tratar de proteger a los que huyen de guerras, ¿no? Con lo cual está todo el mundo todas las organizaciones de derechos humanos muy enfadadas con esta medida del Reino Unido, que supone externalizar la protección, no asumirla como propia, sino desviarla hacia terceros países en donde ese respeto por los derechos humanos no está del todo claro. Claro, otra cosa es que si por lo menos tuviese efecto disuasorio, o sea, que hubiese alguna razón, pero también es difícil que a lo mejor lo tenga, ¿no? ¿Crees que alguien dejará de emigrar por esta razón? Bueno, Europa yo creo que es un objetivo claro, ¿no?, por parte de los migrantes en su intento de encontrar esa protección, ¿no? Y yo creo que lo van a seguir intentando. Boris Johnson se ha empecinado en sacar adelante esta medida en contra viento y marea, ¿no?, contra el sentir de muchas organizaciones de su país, pero es una muestra más de este repliegue un poco, ¿no?, que hay en este momento en el mundo en general y en Europa en particular, ¿no?, estos ascensos de las extremas derechas con un discurso fácil, ¿no?, de tratar de achacar todos los males a los migrantes, cuando Europa tendría que revisar, digamos, esas políticas, ¿no?, de acogida y de asilo. Pepe, será hasta la próxima, gracias. Muy bien, gracias a ti, un abrazo. Bueno, otra cuestión, que en parte se vive en África también. ¿Sabían que en todo el mundo 1 de cada 2.000 personas es albina y que el continente donde hay más casos es precisamente África? Bueno, a pesar de estos datos, estamos hablando de una enfermedad rara que pasa de forma genética de padres a hijos, pero fíjese, porque incluso en algunas regiones castigan a estas personas simplemente por esta condición, por ser albinos. La genética es caprichosa, de ahí que una parte de la población de todo el mundo sea albina. 1 de cada 2.000 personas tienen este rasgo hereditario que les hace tener la piel, los ojos y el cabello muy claros. Por contra, esta enfermedad rara provoca también una mayor vulnerabilidad al sol y a la luz artificial. Esta familia tiene esa condición que dicen para nada les altera la felicidad. La madre Sefa es profesora, mientras que Hidmet, el padre, trabaja en una mezquita. Sus 2 hijos, la pequeña Berra de 3 años y Selim de 1, han heredado también el albinismo. Sus padres les enseñan lo que ellos en su momento aprendieron. Cuando éramos niños teníamos muchos problemas. Nuestros padres no eran tan conscientes del tema y probablemente a los médicos tampoco les importara mucho. Nuestros hijos tienen mucha suerte porque los cuidamos.
Porque a día de hoy, denuncia esta pareja, falta información y sobran los prejuicios. De hecho, en muchos países de África, las personas albinas son perseguidas, asesinadas y mutiladas, sobre todo la población más joven. Por contra y por este motivo, esta semana aún se continúa celebrando el Día para la Concienciación sobre el Albinismo. Bueno, y vean la iniciativa en Estados Unidos ante la oleada de ataques con armas de fuego en los últimos tiempos, sobre todo en los centros de enseñanza. Lejos de reducir la presencia de armas, a lo que se acude es a un nuevo diseño de chaleco antibalas, especialmente para proteger a los más pequeños en su propio colegio. La idea, bien intencionada, seguro, ha sido de un capitán de bomberos de Arizona que ha querido demostrar la efectividad de su producto. Mostrar la eficacia del producto que acaba de diseñar. Kevin Goodman, capitán de bomberos de Arizona, presenta este chaleco antibalas creado especialmente para proteger a los niños. Desarrollé específicamente un chaleco liviano, compacto, que se pueda desplegar con rapidez y ponerlo en caso de emergencia. Ante un tiroteo solo puedes correr, esconderte o, si es necesario, puedes luchar. Te dará algo de protección. El tiroteo ocurrido el pasado mes de mayo en una escuela de Texas, que acabó con la vida de 19 niños y 2 profesores, terminó de impulsar el proyecto de Goodman. Presenta este chaleco plegable que cabe perfectamente en una mochila escolar y una especie de escudo que hace que cualquier mochila sea a prueba de balas. Estoy tratando que mi producto esté lo más disponible posible y darle a la gente otra herramienta para tratar de proteger a sus hijos y sus familias. Estamos en esos momentos en los que tenemos que preocuparnos por la seguridad de nuestros hijos mucho más de lo que pensábamos, dice esta madre mientras ve un vídeo promocional del chaleco que se presenta en el mercado cuando se hace público un informe del grupo de investigación Gun Violence Archive que contabiliza 239 tiroteos en Estados Unidos durante este año. Bueno, y una cuestión de la que se han podido dar cuenta muchos padres. Ya saben que con la pubertad llegan cambios propios de la edad, pero resulta que este periodo se está adelantando. Según los expertos, un 12% de los niños y niñas han comenzado este periodo mucho antes de lo habitual. Cambios que dan paso a la adolescencia, como el cambio de voz, la salida de vello corporal, en el caso de las niñas la menstruación, que están llegando mucho antes de lo habitual hasta ahora. Hay distintos motivos para esta situación de los que vamos a hablar a continuación. Lo hacemos con Manuel Tena Sempere, catedrático e investigador de la Universidad de Córdoba y jefe del Centro de Investigación Biomédico en Red de Obesidad y Nutrición. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cuándo debería llegar la pubertad por lo general y cuánto se está adelantando? Bueno, la pubertad es un proceso más o menos continuo, es decir, no hay una fecha concreta de inicio de pubertad y desde el punto de vista clínico se considera que cuando se inicia la pubertad antes de los 8 años en niña o antes de los 9 años en niño, es una situación, digamos, de enfermedad, o sea, patológica. Las tendencias, sin embargo, que se están produciendo no es tanto que se esté iniciando la pubertad antes de esa fecha, sino que en términos promedios en la población, lo que antes venía sucediendo a los 10, 11, 12 años, ahora se ha adelantado algunos meses o incluso algunos años, según algunos estudios, pero dentro de ese rango, digamos, de normalidad. ¿Y esto es algo malo? ¿Que suceda esto es algo malo? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, en principio, como decía, no es en sí mismo una enfermedad. Lo que pasa es que hay algunos estudios que se han descrito de distintos centros de gran prestigio internacional que sugieren que cuando la pubertad sucede algo más temprano de lo habitual o algo más tarde de lo habitual, eso se asocia a largo plazo con un mayor riesgo de desarrollar ciertas enfermedades de distinto tipo, desde enfermedades cardiovasculares y metabólicas hasta otras como ciertos tipos de tumores, alteraciones psicológicas. Hay también posible afectación de la talla final de las niñas y de los niños. Por tanto, en definitiva, sin ser en sí mismo una enfermedad que deba ser tratada de manera urgente, es bueno identificar por qué se está produciendo esta tendencia a la aceleración del inicio de la pubertad, porque a largo plazo puede tener consecuencias que no son positivas. Y si está producida por factores que sean prevenibles, pues lo ideal es actuar sobre esos factores para evitarlos, claro. ¿Y cuáles suelen ser esos factores? ¿Cuáles cree usted que son los que ahora mismo están provocando este adelanto? Bueno, pues en lo que coincide la mayor parte de los estudios es que el principal factor que está produciendo esa aceleración o ese adelanto progresivo de la edad de inicio de la pubertad es probablemente la obesidad infantil,
que es el factor individual que más pesa en la determinación de esa tendencia, ¿no? Esto se ha demostrado especialmente en niñas, porque en este sentido es mucho más claro el adelanto que se está produciendo en niñas que en niños, aunque también hay estudios internacionales que sugieren que en determinados grupos de niños obesos también se produce un inicio de la pubertad algo más temprano. Pero como decía, sobre todo en niñas es muy claro que las niñas con obesidad infantil tienen más tendencia a iniciar su maduración pubertal antes que las niñas más delgadas. ¿Es una cuestión de la cantidad de lo que comemos o la falta de ejercicio o lo que comemos? Es decir, ¿hay sustancias también en nuestra alimentación que pueden ayudar a adelantar esta pubertad? Esa es realmente una pregunta especialmente importante y aquí es donde realmente no conocemos todavía con toda su profundidad cuáles son los mecanismos que están produciendo este fenómeno de adelanto de edad de inicio de la pubertad. O sea, de una parte se ha demostrado que efectivamente el exceso de energía en el organismo, que habitualmente se deposita en forma de grasa, puede contribuir por sí mismo a adelantar algunos meses la edad de inicio de la pubertad. Pero probablemente no es solamente un aspecto cuantitativo de exceso de grasa, sino también cualitativo, de tal forma que determinados factores, tanto nutricionales como ambientales, que pueden producirse incluso sin estar claramente obeso o con un sobrepeso marcado el niño o la niña, podrían estar también contribuyendo a acelerar la edad de inicio de la pubertad. Se ha demostrado, por ejemplo, en algunos estudios que ciertos lípidos abundantes en determinadas dietas pueden contribuir por sí mismos a acelerar la pubertad. Y después hay un campo muy amplio de investigación en el ámbito de lo que se llaman disruptores endocrinos, que son factores ambientales que pueden de alguna forma engañar a nuestro sistema hormonal y que pueden condicionar que la pubertad pueda suceder algo antes o incluso también algo después de lo que habitualmente debería ocurrir. Bueno, pues ya vemos que no es una enfermedad grave en sí, pero sí lo que pudiera tener alrededor podría influir y habrá que tenerlo en cuenta. Pues muchas gracias, Manuel. Buenas tardes. Muchas gracias. Adiós. Buenas tardes. Bueno, y vamos a volver a América, donde la investigación por supuesta corrupción al presidente de Perú ha tenido un inesperado protagonista. Van a ver hablando al fiscal de ese país que de repente es como van a ver interrumpido. Claramente, señor, hay interferencia, me parece, del estudio del abogado. Están mostrando unas imágenes muy sugerentes. No sabemos exactamente a qué se debe, señor juez. Bueno, pues ahí pregunta al señor juez si él tiene algo que ver con estas imágenes que evidentemente no tienen nada que ver con el proceso. Él le devuelve la contestación al abogado y dice, esto será cosa de usted. Y a partir de ese momento los tres participantes en esta conferencia, videoconferencia, fiscal, abogado y juez, pues comienzan a discutir por saber de quién es la culpa de la interrupción, vaya, quién ha introducido esas imágenes. Finalmente la audiencia que tenía que decidir si el presidente irá a declarar este fin de semana tuvo que ser suspendida. Del abogado, están mostrando unas imágenes muy sugerentes. Bueno, pues ya ven, se coló un participante que no se esperaba. Y seguimos pendientes de la ola de calor en la península y en Baleares, que están empezando a sufrir también en Francia, con la peor, además de las noticias, porque hay 4 comunidades autónomas del norte de España ya con incendios preocupantes también, fruto de esta ola de calor, ¿eh? Claro, Roberto, ¿qué tal? Se veía venir temperaturas muy altas, también viento que se ha intensificado y por otra parte ese ambiente tan seco. Bueno, esa combinación ya sabes que claro, en estos casos es preocupante. Mira, vamos a ver el mapa de España porque vamos a ver en dónde están situados esos incendios ahora mismo más importantes. Se suman a ese incendio de la semana pasada en Málaga, que ya por suerte ha podido ser estabilizado, pero ahora el norte peninsular, aquí tenemos estos focos en Galicia, en Orense, en Castilla y León tenemos estos focos en Zamora y por allí tenemos los que están más al norte en Navarra y por último los que tenemos pegados a la costa levantina, a la costa mediterránea, tanto en Lérida como en Tarragona. Vamos a empezar por ahí, por Lérida y por Tarragona, porque son los lugares más preocupantes en estos momentos. Tenemos diferentes focos en la provincia de Lérida, uno quemando ya 500 hectáreas, otro quemando 300 hectáreas. Tenemos incluso a la UME que se ha desplazado hasta allí, 200 efectivos que se suman a los Mossos de Escuadra y también a los bomberos. Y fíjate las imágenes de esta pasada noche, ese incendio
incendio muy agresivo que están sufriendo, ya digo, en diferentes puntos de Lérida, diferentes focos en los que están ahora mismo trabajando. Y de Lérida y de Tarragona nos vamos a ir hacia ese otro foco que también preocupa, que está en Navarra. También varios incendios en esta comunidad autónoma, Roberto. Por suerte, uno de ellos ya ha podido ser controlado y otro que amenazaba a ese monasterio de Leire ya lo han también controlado. Bueno, ya se ha disminuido porque el viento ha cambiado de dirección, han facilitado las labores de extinción, sí, ¿verdad? Sí, con ese cambio de viento. Los incendios que hablamos, Roberto, tanto en Orense como en Zamora, están provocados por la caída de rayos. Esta pasada noche, una decena de rayos en Zamora, otros tantos en Orense, provocaron esos incendios. Ya lo hablábamos ayer, que esa situación que estamos viviendo en la península también podía atraer una tormenta eléctrica, y ayer ocurrió, y para mañana también se espera cosas parecidas. Vamos a ver la previsión. Calor, ¿sí? Vamos a ver la previsión a dos altitudes. Esta es a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar, y fíjate en esa mancha verde, es esa dana de la que estábamos hablando, que circulaba por el Océano Atlántico y se está acercando a la península. En las próximas horas va a ir entrando, sigue mandando ese viento en altitud hacia la península, que esto es lo que está provocando esas temperaturas tan altas, que por cierto también van a llegar a Francia, como tú decías, y aparte de Europa. Ahora enseguida lo veremos, y esa dana también va a provocar algo de inestabilidad y precipitaciones durante el fin de semana. Y esa misma dana nos está protegiendo a nosotros también de esa ola de calor. Sí, calor, porque mantiene ese calor ahí, claro, en la frontera de África y también yéndose a la península. Y en la siguiente animación, un poco más abajo, usted decía, 3.000 metros sobre el nivel del mar. Esto a unos 800 metros sobre el nivel del mar. Ahí también se ve la dana, pero bueno, a otra altitud. Y lo importante de esta imagen es ese color rosa, blanco. Fíjate cómo está en la península ibérica, cómo se va extendiendo también, Roberto, hacia Francia, hacia Luxemburgo, incluso llega hasta Alemania. Esa es la previsión para los próximos días. En Francia podrían superar los 40 grados ya desde hoy, así que esa ola de la península se extiende también a Europa. Aquí en Canarias lo que vemos fundamentalmente es el viento alisio, que va a intensificarse, y durante el fin de semana vamos a tener un poquito de viento. Bueno, esto en Europa, y nos vamos a ir ahora hasta Los Ángeles, California, donde no tienen esta problemática, pero sí que tienen sequía abundante, y hay unas brigadas que luchan contra el exceso de uso de agua. Vean. Malgastando agua, regando más de la cuenta, desperdiciando este tan preciado bien líquido. ¡Cuidado! La patrulla antiderrochadores de agua acecha, recorren cada barrio del sur de Los Ángeles. A 6 millones de residentes se les ha prohibido regar sus jardines más de una vez por semana. A los que no cumplen, les cortan el chorro, o casi. Esto es un reductor, explica este operario, un dispositivo que reduce drásticamente el caudal de agua que entra en una propiedad. Lo que hace este disco es convertir este agujero grande en uno mucho más pequeño. Se reduce así la cantidad de agua que pasa por la tubería de esto a esto. El uso de agua al aire libre representa el 70% de lo que se consume. Cuando se instala el limitador, los aspersores exteriores no funcionan, asegura el gerente de aguas del distrito. Arthur fue previsor y diseñó su jardín sin césped y con plantas de secano. Creo que se ve bonito y se adapta a mi estilo arquitectónico. Cualquier cosa que se pueda hacer para reducir el uso de agua se debería hacer. Son medidas excepcionales ante la sequía histórica que vive Los Ángeles. En vez de césped, efectivamente, un jardín de cactus, ¿por qué no? Oye, pero de la falta de agua, Antonio, nos vamos justo a lo contrario, el exceso, ¿eh? Sí, porque ya lo llevamos hablando varios días. Mucha agua que está cayendo en China, y fíjate la situación, inundaciones en diferentes provincias del sur y del este de este enorme país. Y también unas evacuaciones, hasta 6.400 personas han tenido que ser evacuadas de diferentes zonas rurales en este país, en el sur y en el este de China, Roberto. Bueno, unas labores tremendas. Por suerte, dicen que las lluvias han remitido un poco y estas inundaciones no van a ir a más si esto sigue así, si la previsión sigue con pocas lluvias, pero hay varios ríos incluso que estuvieron a punto de desbordarse. Y de China nos vamos a ir a Turquía para ver algo también provocado por las tormentas, que es esta tormenta eléctrica de anoche. Con varios rayos, una persona decidió ponerse en la terraza de su casa a mirar, se escucha la lluvia también, y fíjate los rayos, esta impresionante tormenta eléctrica de anoche en Turquía, Roberto. Qué espectáculo. Sí, sí. Bueno, y terminamos con un récord de natación. Sí, vamos a ver cómo. Pero para el que hay que tener no solo fuerza, sino resistencia al frío. A mí lo que más me sorprende de estas imágenes es que esa mujer que se lanza
a estas aguas heladas no lleve neopreno. Es una chilena, una nadadora chilena que ha batido ese récord por nadar 5 millas en estas aguas, en el Cabo de Hornos, entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, Roberto. Bueno, se habrá cubierto con algún tipo de grasa o algo, ¿no? Porque dicen que no podía ni llevar neopreno ni recibir ayuda, tenía que nadar ahí. Sí, a lo mejor algo de grasa sí, hombre, pero... Hay unas grasas especiales para esto, porque es que el agua aquí que puede estar a 7 grados, Antonio. Como mucho, sí, es una agua gélida, pero bueno, ahí la vemos, en forma, nadando. Bueno, desde luego. En fin, pues ahí queda esa nadadora fantástica. Hoy nos vamos a despedir, Antonio, con un paisaje que nos llega de Albania. Se trata del río Hosa, un lugar que las autoridades locales se empeñan en proteger porque lo consideran el último río salvaje de Europa y lo quieren convertir en parque nacional, lo que implicaría abandonar algunos planes para generar energía con su agua. Con estas imágenes les dejamos con Telenoticias 1 y toda la información de la mano de Paco Luis Quintana. Volvemos mañana a la 1:30 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.